Desde el primer evento de Fortnite de Halloween, Fortnite nos ha acostumbrado a traer skins relativamente tenebrosas o un poco creepy en este tipo de festividades. Y año tras año, se han ido sumando varias colaboraciones de distintas franquicias de Halloween. Entre ellas tenemos El extraño mundo de Jack, Leatherface por no decir su película, Michael Myers, e incluso videojuegos como Alan Wake. Y claramente el payaso Billy de la franquicia de Saw. Y no solamente quedándose como una referencia en la tienda, claro que no. En esta colaboración se nos trajo una skin con su propia mochila, su propia herramienta de recolección, un papel de armas y una que otra mecánica dentro del gameplay de Fortnite. Por lo que en este video vamos a estar haciendo la reseña completa del paquete de Billy para saber si es que valió o no la pena traer esta colaboración a Fortnite. Y también para ayudarte a saber si es que vale la pena invertir tus pavos en esta skin. Y ya de paso, quisiera darle las gracias a este Adrián Luna, Dime Papi, a Jocelyn, a Pokenic, a Chencho el Men, a este Celulítico y a este Delta por utilizar mi código en la tienda de Fortnite. Realmente se les agradece todo el apoyo. Y si quieres que tu captura aparezca aquí, recuerda mandármela en el Discord. Yo soy Liliana Sofía y ahora sí, comencemos. Sí. Dentro de toda la saga de Saw, aparece una marioneta que siempre fue apodada como Billy. Y a pesar de que la marioneta en las películas es un tanto chiquito, se pensaba bastante que este personaje iba a venir en forma de mochila o por medio de un artilugio como acabó siéndolo dentro del mapa de Fortnite. Ya que cuando estás en medio de la partida, puedes aceptar un duelo a muerte con otro jugador. Esto con un límite de tiempo bastante corto, para que ambos jugadores se terminen matando. Pero si se llega a acabar el tiempo para ambos jugadores y no han matado al otro, ambos van a terminar muriendo con una explosión en la cabeza. Y claramente de una forma bastante censurada. ¡Qué miedo! ¡No, hombre! Si los de Epic ponen lo que pasaba en la película, estos terminarán traumando a los niños. Pero regresando al tema, los de Epic Games terminaron adaptando al payaso Billy a tamaño real, logrando en el camino adaptar muy bien al personaje, siendo bastante fiel a su versión de las películas, pero sin llegar a ser tan tétrico. Aunque en este caso, es por el tipo de gráficos que tiene Fortnite en este caso, ya que lograron agregar muchos detalles estéticos en el traje de Billy. Y no solo por la calidad de texturas, que hasta esto está bastante bien, sino lo digo por los pequeños detalles, como es la cinta reproductora de cassettes que tiene amarrada en el pecho, siendo un clásico guiño de toda la saga de Saw. Incluso lograron respetar las animaciones faciales y estéticas que tiene este personaje al momento de hacer su gesto del triciclo de Billy, ya que no solamente termina reproduciendo el sonido clásico del personaje, sino que también avanza como si tuviese bastantes problemas la marioneta al momento de pedalear su triciclo, algo que se dejó muy en claro desde la primera película de Saw. Aunque si tú quisieras avanzar una larga distancia con este gesto transversal, créeme que te vas a tardar siglos. Porque sí, porque hasta una tortuga va más rápido que este mode transversal. Y regresando al tema de la skin de Billy, esta tiene una reactividad un tanto curiosa, ya que esta reactividad lo podemos ver en el propio lobby, de que sus ojos se prenden en rojo como si tuviese luces incorporadas cada vez que haces una eliminación. Y no solamente la cosa se queda ahí, sino que también se complementa con su propia mochila, ya que al momento de estar haciendo la eliminación, la mochila se enciende con las imágenes del payasito Billy, con su característica risa y tipo de grabación que podemos ver en todas las películas de Saw, siendo esta una reactividad un tanto interesante, ya que se complementa tanto la mochila como la propia skin. Y aunque ustedes no me lo crean, el payasito Billy que aparece en la televisión sí me da bastante miedito. Y todo lo que he comentado hasta el momento ha sido para bien, ha sido bastante fiel a la franquicia de Saw, pero llegó el momento de decir algo que quizás no me gusta del todo. ¿Qué? ¿Cómo que no? Y esto teniendo que ver con su papel de armas, como con su herramienta de recolección. ¡Claro! El nombre de estas herramientas de recolección son las cortadoras espirales, al menos en español latino. Y son una serie de sierras unidas una entre otra, convirtiéndose en una sierra doble. Y eso es un tanto curioso, ya que este tipo de sierras me recuerdan mucho a la de Saw 3D al momento de que comienza la película, aunque un poquito más simplificado. No recuerdo haber visto este tipo de sierras durante la franquicia, y a pesar de que la animación de las sierras no está mal, lo que logra resaltar es la animación de impacto, dejando salir ciertas chispitas como si estuviese rozando con algo metálico. Y a pesar de que esto no es reactivo con diferentes tipos de objetos, es un tanto curioso. Es como si los objetos con los que interactúa fuesen hechos totalmente de metal. Pero lo que más me causa satisfacción de este pico es su sonido al momento de dar el impacto, que suena completamente como si fuese una sierra. Un feliz.
Es un detalle un tanto simple, pero es algo que yo disfruto bastante siendo fanática de la saga de Saw. Y a pesar de que el diseño y los colores no estén nada mal, admito que sí siento que pudieron haber hecho algo un poco más extravagante, y más teniendo en cuenta de que existe una gran cantidad de trampas mortales dentro de la franquicia, por lo que pudo haber quedado mucho mejor que le pusieran más colores similares a las hojas de las sierras similares al payasito Billy. Hubiese sido un detalle bastante vistoso, pero ¿ustedes qué opinan? Yo siento que estuvo bien, pero pudo haber sido mucho mejor. Posiblemente. Y ya por último, pero no menos importante a remarcar de esta skin y este paquete, es el papel de armas de espirales, que a pesar de que la mayoría de los papeles de armas se ven bastante bien, bastante decente, admito que sí me quedé con ganas de que se viese un poquito más subido de tono. No entendí ni una. Ya saben, aunque sé que hago referencia a la sangre cada vez que hagas una eliminación o que cambie de color, algo que haga referencia a lo sangriento o a lo gore que es esta franquicia. Pero no me lo vayan a tomar a mal, no es una queja, pero simplemente no me termina de convencer cómo es que no le agregaron un tipo de reactividad al momento de hacer eliminaciones. Aunque sea un cambio de color momentáneo a color rojo o a algún otro color como blanco o negro, hubiese quedado bastante bien. Simplemente pudo haber dado un poquito para más, pero que a fin de cuentas solamente es una animación bastante simple dentro de lo que cabe decir. De que se le marquen los ojos. Pero un pequeño gesto que creo que pudo haberle quedado bastante bien al gesto del triciclo de Billy es de que al momento de estar avanzando, el personaje en cuestión tuviese la animación como si se estuviese riendo como el payasito Billy. Eso le hubiese agregado un toque un tanto más perturbador, por decirlo de alguna manera. ¡Qué miedo! Pero esas serían mis únicas quejas respecto al paquete y al gesto en específico, porque todo lo demás está bastante bien cuidado, bien detallado y se nota la dedicación al momento de investigar de esta franquicia. Incluso el propio easter egg del letrero, que dice fin de juego, traducido obviamente en sus propios idiomas, que tiene el payasito Billy al momento de montarse en su triciclo. Es un detalle bastante curioso, pero se agradece bastante. Eres asombroso. Y ya una vez dicho todo esto, vamos a pasar a hablar de los precios. Gracias, me gusta el dinero. Que en este caso el paquete completo llega a costar 2500 V-Bucks o monedas V, y se me hace un precio bastante justo, al menos por todo lo que contiene y por la gran cantidad de cosas y detalles que tiene esta skin y sus accesorios. Pero en lo personal, yo sí les recomendaría que aprobaran este paquete. Yo solamente espero que esta colaboración siga saliendo año tras año sin que tenga problemas con los derechos de autor, ya que sabemos que ese tipo de colaboraciones puede estar atada a ciertos términos y condiciones por parte de los propietarios de los derechos de autor. Por lo que me gustaría saber qué es lo que opinas acá abajo en la caja de comentarios. ¿Crees que vuelva a salir en el futuro? ¿O creen que va a ser una colaboración semi-exclusiva? Y ya por último, pero no menos importante, quiero agradecer a todos los nuevos miembros del canal que se están sumando a esta comunidad. De igual forma también quiero enviarle un gran saludo a este Delta Zero por ser miembro del canal de nivel Pecerditos. Se te agradece bastante el apoyo, Delta. Al igual que este Tobías y esta Vi, por igual estar donando varias membresías del canal, entre los que se encuentran Cristian Hemer, Rey Toon, Marco Salvador, Mauricio Cabrera, Javier Romano Hernández, Nimbus, Arturo 898, Tobías, un gran abrazo Toby, se agradece muchísimo el apoyo, Son Goku Kakaroto, Miguel, El Bananator, Junior, Dark X, Freya, John on Mobile YouTube, Gameplay Exterminion, Jonathan Celis, Capibara, Luis David Gutiérrez, Israel LOL, Jorge Rubén Morales, Cristian, Catita Peace, Reaper Evans, Subjet 1, Jean Sanz, Ezequiel Cociner, Claver, Manuel Vargas, Pacman, Adrián Luna, Cristian Magaña, Jonathan Cruz, Sunny Love, Rey Pollo, Ángela Ascona, Maxine, Rex SSJ, Juan Carlos Galvez, Jovan84, Neumann, Anis Romero, Kairex 777, Salvador, México Arbolero, Senforlitos YouTube, Greenfacha XD, Gerardo Ochoa, Opgabi OP, Por Brush, BMO, Frost Drake, Gasomazo Sos, El Charmander peruano, Conchi Expert Speaker, Raybotzito, La Pirita, Deriva, Mikori, Mateo Gaming YouTube, Megamax, Mr. Taco On, Gonza JJJ, GZ, Astro MC, Cristian Duarte, Black Starnos, Pixel Styles, John23 Gamer y Shadow of Empathy. De igual forma quiero agradecerle a los suscriptores de Twitch, como lo es Delta Zero, Chencho el Men, Luigi Owo 19 y Will. Gracias a ustedes el proyecto se sigue manteniendo y vamos a seguir produciendo bastante contenido, ya sea de Fortnite o de otro tipo de videojuegos. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.